Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Elías Badalasi y el tema del video de hoy es lenguaje inclusivo. Vamos a arrancar a hablar del tema sobre el lenguaje inclusivo. Este ha sido el tema más pedido en esta semana en mis redes sociales, así que bueno, vengo a traerles toda la información posible para que entendamos un poco más qué es, de dónde viene y qué es lo que busca conseguir al respecto. Comencemos con el origen de la lucha por un lenguaje inclusivo. Esto viene a través de ciertas corrientes neomarxistas y corrientes feministas de hace muchos años que impulsaron una movida de enfrentarse al patriarcado desde el punto de vista del lenguaje. Es así que nos encontramos con, por ejemplo, Monique Wittig, que es una pensadora marxista francesa, la cual decía, voy a leerlo porque es textual, de esto habla Pablo Muñoz Iturrieta, por si lo quieren buscar en su página, en su libro y demás. Pablo dice que esta pensadora marxista y francesa era quien luchó arduamente por abolir los géneros masculino y femenino, proponiendo un feminismo radical, lesbiano. Y Monique Wittig era quien sostenía, entre otras cosas, que es necesario destruir el género en el lenguaje, ya que el idioma es una manifestación de la oposición política entre los sexos. Y si quieren abajo les mostramos todas las citas de Monique Wittig para que ustedes puedan buscarlas por su cuenta y profundizar en la cuestión. Pero sobre todo esto, una lucha en contra del patriarcado que se ve también reflejada en el lenguaje y que, sin importar el idioma, esto es una lucha, pensemos una pensadora francesa, marxista francesa, y que hablaba de es necesario destruir el género en el lenguaje. Ahora, vamos a hablar un poquito por si no conocen sobre el lenguaje inclusivo o si no saben lo que es en sí el feminismo radical, que es de donde viene esta corriente, para entender un poco más la cuestión. El feminismo radical se diferencia, por ejemplo, del feminismo liberal, en el sentido de que el feminismo liberal es, dentro de ciertas olas femeninas, aquel que impulsa y propone que la mujer pueda salir a la calle vestida como quiera, o si quiere salir sin ropa directamente pueda salir y hacerlo. Apunta a una liberalización, digamos, generalizada de toda la estructura social y sociocultural de la mujer, que hasta incluso lleva a las conclusiones de su, digamos, desarrollo relacional con las personas. Si quieren tener una relación seria con una persona puede tenerlo, si no quiere no, si quiere vivir su vida libremente puede hacerlo. Ese es en sí el feminismo liberal, liberalización absoluta de la mujer. Ahora, el feminismo radical es un feminismo que lo que apunta es a la destrucción del hombre. Es un feminismo que dice que existe un patriarcado, el cual hay que destruir, y que en ese sentido es la mujer la que se tiene que empoderar, levantar, destruir al patriarcado y de esa manera hacer un justo equilibrio, según esa postura, sobre la sociedad. Entonces, es en esta posición en donde se crea la corriente de cambiar el lenguaje para combatir ahí también al patriarcado. Y lo que empiezan a decir en un inicio es que palabras como la A o como la O, según la utilización, pueden llegar a ser ofensivas hacia las mujeres, pueden llegar a ser discriminatorias o pueden llegar a ser no inclusivas. En cambio, letras como la E podría llegar a ser inclusiva según la postura del lenguaje inclusivo. Vamos a ver un ejemplo. En su momento se decía que la palabra todos abarcaba a todos. Luego, sobre todo en nuestro país, y algunos políticos de turno lo empezaron a incursionar, se empezó a decir que podríamos llegar a transformar el todos en un todos y todas. Y finalmente la última corriente, y lo podemos ver en la última expresión en su Twitter de Alberto Fernández, ya presidente electo para esta gestión que se viene
de 2019, final de 2019 hasta 2023, él ha dicho todos, todas y todes en su última publicación en Twitter. Entonces acá nos encontramos con una corriente social y política social que empieza a decir todos es muy discriminatorio, vamos a incluir a todas también, como si todos no las abarcara, todos y todas, todos como si fueran todos los hombres, todas como si fueran todas las mujeres, y en ese sentido incluyamos también al todes, porque con el todes, en un ejemplo inicial, se decía que el todes abarca a todos, valga la redundancia. El todes abarca a las dos categorías. Inicialmente, porque nos quedamos en la lucha del feminismo radical, el todes venía a traer una igualdad. Fíjense que ya no es convertir todas las palabras masculinas o generalizadas que terminan en O, darle su impronta con la A, sino ahora es directamente darle la E. Entonces tenemos todas, todos, todes. Así con un montón de otras palabras. Ya no dicen representados ni representadas, dicen representades. Ya no es niños o niñas, ya es niñes. Y así va variando y variando. Pero eso es en el inicio. Luego ocurre una nueva vertiente sobre esta lucha. Ya no es solo el feminismo radical en contra del patriarcado que se levanta en esta cuestión. Ya no es solo la visual que tenía Monique Wittig sobre esta postura neomarxista contra una imposición capitalista y patriarcal, sino de que también nos encontramos con toda la corriente del colectivo LGBT, que dice nosotros somos un colectivo de personas no binarias, en las cuales no somos ni varón ni somos mujer, somos algo diferente o podemos llegar a no serlo, digamos, porque para aquel que no conoce sobre el colectivo LGBT, ahí nos encontramos con lesbianas, bisexuales, transexuales, gays, intersexuales, queers, drag queen y diferentes vertientes más. Se supone que según Naciones Unidas hay 112 géneros distintos. Entonces, sobre esa corriente es donde empiezan a decir, che, yo no me siento identificado ni con el todos, ni me siento identificado con el todas. Yo soy algo diferente. Entonces, quiero estar incluido dentro del todes. Ya no es una lucha contra el patriarcado, ya no es una lucha por empoderar a la mujer, sino es una lucha por incluir a ciertas personas no binarias que se encuentran dentro de este nombramiento, digamos, de todas las personas en la sociedad. Ahora, fíjense que esto puede traer ciertas consecuencias a la sociedad y la incursión de una nueva letra dentro de un idioma puede llegar a traer diferentes perjuicios. Pero tengamos en cuenta esto, inició lucha marxista, feminista, feminismo radical, y hoy en día la corriente está por otro lado, es la inclusión de un colectivo de personas no binarias o, pensémoslo, se debería decir en realidad, personas no binarias. Pero bueno, lo siguen diciendo de esa forma porque nos encontramos con otro inconveniente. El lenguaje inclusivo no termina de ser 100% efectivo ni termina de ser 100% correcto en su redacción. Tiene errores sobre errores. Después podemos profundizar, pero es para que lo entendamos. Muchas veces ocurre de que la A puede incluir, pero muchas otras veces la A termina excluyendo y necesita de la E en su reemplazo. Y hay otras palabras que ya tienen E, ¿qué ocurre con esas? Y demás. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de lo que dijo la Real Academia Española al respecto. ¿Y por qué la Real Academia Española? Porque bueno, efectivamente nosotros en nuestro país, estamos hablando en un video para Argentina, aunque lo pueden ver otros países del mundo que hablen en español, nosotros hablamos español, entonces necesitamos regirnos por normas básicas que interprete y legisle en cierta forma y permita la Real Academia Española, que es aquella que más o menos regula nuestra lengua y nos ayuda a más o menos entender qué es lo que está pasando con nuestra cultura, con nuestra sociedad y demás, en el sentido lingüístico, por supuesto. La Real Academia Española ha rechazado el uso del lenguaje inclusivo y ha dicho dos cuestiones pero trascendentales sobre cómo se cambia el idioma. Sobre esto ha dicho dos puntos. El primero es
que no se puede acordar socialmente, no se puede generar por medio de un acuerdo, por un contrato social, el cambio de un idioma. No se puede hacer. De hecho, la Academia Española lo que dijo es, esto no se hace, no existe en la historia, salvo que sea por medio de una dictadura, pero eso va por otra corriente, que se llegue a un acuerdo social para cambiar un idioma ya existente. No pasa eso. Y por otro lado, y ahí sí vamos al tema de la dictadura, es el otro punto, que tampoco puede ser impuesto el cambio social, el cambio ideológico en un lenguaje. No puede ser forzado el cambio. Ya ha ocurrido en algunos países, si no me equivoco, en la propia España, en donde se hablaba en algunos lugares catalán, bueno, ciertas corrientes dictatoriales de algunas épocas prohibían el uso del catalán e impulsaban el uso del idioma español. Hoy en día pareciera de que ciertas corrientes ideológicas de un sector o feminista o pro LGBT o de diferentes cuestiones quiere imponer una manera de hablar que, bueno, tergiversa el idioma original que nosotros como argentinos que hablamos español lo estamos utilizando. Obviamente no estamos hablando del idioma de los pueblos originarios, estamos hablando del idioma que utilizamos desde que somos Argentina. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. La Real Academia Española ha dicho esto. Primero, no se puede cambiar un idioma por contrato social, ni tampoco se puede cambiar un idioma por una imposición ideológica. No es así como ocurre. Y tiene lógica, pensémoslo de esta forma. El Martín Fierro o el Quijote o la versión Reina Valera de la Biblia han sido escritas hace mucho tiempo, en español, pero hace mucho tiempo. Ese español hoy en día no es el mismo que utilizamos nosotros al hablar. De hecho, hay versiones de estos textos que mencioné de manera contemporánea, en donde contextualizan lo que querían decir para la época. Pero sin embargo, es el mismo idioma. Es nuestro mismo lenguaje, es el mismo idioma y no ha sido forzado el cambio, simplemente el cambio se dio. No ha sido ni por un acuerdo social, ni ha sido por una imposición ideológica. Se dio. Los cambios en el idioma se dan, porque sí, no se fuerzan, no se apuntan a promover, ni desde sectores políticos, ni desde sectores de poder, ni desde la justicia. No puede pasar desde ese lugar, ni desde el sector legislativo. No puede ocurrir. Los cambios surgen, y si surgen, se aceptan. Es así, pero no se imponen ni se acuerdan. Esto nos lleva a preguntarnos si entonces con el lenguaje inclusivo estamos imponiendo una destrucción de nuestro lenguaje. Y sobre esto podemos hacer mención de 3 autores muy importantes realmente para nuestro país, para todo el mundo en realidad, pero 2 de ellos muy importantes para nuestro país y 1 para todo el mundo, los cuales han hablado sobre la preocupación del idioma español y cómo deberíamos protegerlo. Uno es Vargas Llosa, estamos hablando de un Premio Nobel de Literatura, que él expresamente habló sobre el tema del lenguaje inclusivo y dijo que para él era una especie de aberración. Lo dijo, lo pueden buscar, yo voy a tratar de mostrarles la imagen en donde lo declaró. Hay videos de él hablando sobre esto. Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, a quien nosotros deberíamos seguir, respetar y escuchar y entender. Si no quieren escuchar la Real Academia Española, escuchemos a un Premio Nobel de Literatura. Dijo, esto es una aberración, este tipo de desviación del lenguaje es una aberración. Y después los otros 2 autores muy importantes para nuestro país y sobre todo para la cuestión legislativa y toda cuestión judicial también son Vidar Campos y Santos y Fuentes. Ellos ya han hablado sobre la protección de nuestro lenguaje, han escrito al respecto y es muy importante, algo vamos a leer de ellos, sobre todo de Vidar Campos, que es quien más me gusta, de quien más me gusta leer al respecto, para que vean sobre lo que está pasando realmente. Ahora vamos a hacer una mención particular de lo que dice, por ejemplo, simplemente por ejemplo, el artículo 115 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Para los juristas sabemos de que cada provincia, y sobre todo la Ciudad de Buenos Aires también, tienen su propio código procesal, es un código de procedimiento para seguir ante la justicia. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dice en su artículo 115 que en todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. En nuestro país el idioma nacional es el español. Y
también dice, cuando éste no fuera conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o tribunal designará por sorteo un traductor público. Al respecto sobre esto, lo del traductor público, vamos a tratar de pensarlo de la siguiente manera. ¿Qué ocurriría si se presenta una persona que es sordomuda? ¿Qué ocurriría si se presenta una persona que no habla el idioma español? Por ejemplo, un conflicto judicial, jurídico en Chaco, en donde hay diferentes regiones de Chaco en donde se habla el Cuanlatac, que es el idioma de los pueblos originarios, sobre todo el idioma Cuom, del pueblo Cuom. ¿Qué ocurriría si esas personas no hablan español? Bueno, entonces necesitamos un intérprete. Entonces, solamente se puede acomodar la utilización de nuestro idioma a aquellas personas que no hablen el idioma español. Entonces, necesiten de la incorporación de un intérprete para cambiar el idioma y que ellos lo puedan entender. Entonces nos encontramos con que solamente el idioma español podría llegar a ser cambiado en las presentaciones judiciales y nos encontramos con que una de las partes involucradas en el juicio o no hable español o tenga algún tipo de diferencia con nosotros o algún tipo de discapacidad también. Hasta incluso la Corte ha dicho de que hay que acomodar el tipo de redacción judicial a todas las personas para que cualquier persona pueda llegar a entenderlo. Entonces, estamos diciendo lo siguiente: si hay una persona que es sordomuda, si hay una persona que es ciega, por ejemplo, con el tema del braille, si hay una persona que habla otro idioma, o si hay una persona que tiene capacidades diferentes, entonces el idioma se puede acomodar. Pero si vamos a andar ajustando el lenguaje inclusivo a las cuestiones judiciales, como ya ha pasado en Argentina en algunos lugares, entonces o estamos menospreciando a las personas, y estamos diciendo que aquellos que hablan el lenguaje inclusivo seguramente tienen capacidades diferentes, o en realidad no estamos entendiendo cómo se debería manejar el respeto por nuestro idioma. Vidal Campos hace una mención específica y explícita sobre nuestra Constitución Nacional en los artículos 75, inciso 19, en donde habla de que se debe proteger la identidad, lo estoy leyendo, y la pluralidad cultural. Y en ese sentido él habla del patrimonio artístico, de los espacios culturales y audiovisuales, y habla de el problema de tergiversar las palabras, de malversar las palabras, el problema de lo que él menciona como lastimar el idioma con usos incorrectos. Nuestro idioma se desfigura y malversa, dice, no se controla, ni reprocha, ni subsana la tergiversación por parte de quienes por su función o tarea tienen responsabilidad social por ese mal uso del lenguaje. Por otra parte, es contagioso el curso que cobran los errores diariamente. Y sigue y continúa. Él habla del idioma como un bien cultural colectivo del que somos parte y que nos pertenece a todos. Entonces, un bien cultural colectivo. Dentro de la justicia existen amparos colectivos para proteger bienes colectivos, para proteger derechos colectivos que abarcan a muchas personas. El derecho ambiental es un ejemplo. La protección del riachuelo o la limpieza del mismo implica de que eso afecte y beneficie a muchísimas personas. Estoy dando solamente un ejemplo. Entonces, un bien cultural colectivo es nuestro idioma. No lo destruyamos. Debemos protegerlo, debemos tratar de respetarlo, porque a la vez, si nosotros cuidamos nuestro idioma, le podemos hacer frente a cualquier cuestión y corriente imperialista de afuera que quiere debilitarnos, hasta incluso en nuestro idioma, para poder dominarnos. Entonces, cuidado con esas cosas que vengan desde afuera. Y quiero cerrar con esta cuestión respecto al lenguaje inclusivo porque me han dicho que lo están utilizando en muchas universidades. Muchos profesores, muchos docentes de lengua y literatura lo están utilizando. Seguramente estos docentes nunca habrán leído nada de Vargas Llosa o no se habrán interiorizado sobre diferentes cuestiones, pero hoy en día y sobre todo la corriente más juvenil está utilizando este lenguaje y sinceramente les voy a decir, primero es una neolengua, pero para mí en realidad en vez de neolengua es una pseudolengua y tiene diferentes defectos propios de su creación que no sería bueno utilizar. Y además me hago una pregunta que es muy importante a la hora de desarrollar esta cuestión.
¿es realmente inclusivo? Pregunto, la gente, cuando uno habla de esta forma, todos, todes, diputades, etcétera, ¿está realmente incluyendo a las personas? La gente que escucha esto, ¿realmente se siente incluida? Incluso los del colectivo LGBT, ¿se sienten incluidos cuando se los menciona de esa forma? ¿Antes se sentían excluidos de esa forma? ¿Es necesaria la utilización? Y les voy a hacer otra pregunta. El caso de la escritura en braille o el poder hablar en lengua de señas, ¿no sería más inclusivo que agregar una E para no discriminar con la A o con la O? Pregunto, ¿no? Porque de hecho es realmente preocupante. Y pensemos en la propia lengua de señas. ¿Cómo le agregamos una E para no discriminar al masculino o al femenino? O el braille que se hace con puntos específicos. ¿Cómo cambiamos las palabras? Me pregunto, analizo esta cuestión. ¿Realmente estamos siendo inclusivos con lo que estamos haciendo? ¿O las universidades están haciendo uso del aprovechamiento de una corriente, lingüística muy preocupante? Que los jóvenes, los invito a buscar un video, yo hablé sobre esto al respecto, sobre los NPC, los personajes no jugables, los non-player characters, cómo los jóvenes están siendo manipulados por ciertas corrientes. Digo, ¿está haciendo esto realmente las universidades? ¿Están adoctrinando a los chicos? Porque es preocupante. ¿No sería mejor que incluyan en las escuelas y las universidades la enseñanza o un curso opcional de lengua de señas o de escritura en braille? O que podamos tratar de ayudar a otras personas. ¿No sería más inclusivo eso? Y cierro con esto. Si nos vamos al Chaco, yo ya hice una mención, hay pueblos Cuom. Los pueblos Cuom hablan Cuonlatac. Lo estuve averiguando, lo estuve investigando. Siguen existiendo esos pueblos. Y esa gente habla su idioma original, Cuonlatac. Esos pueblos necesitan de gente que hable ese idioma para poder compartir e interactuar. Y no hablo solamente de comerciar, hablo de sociabilizar. Digo, ¿por qué no nos preocupamos más por relacionarnos mejor con nuestros compatriotas, en vez de empezar a inventar una nueva lengua sobre un lenguaje ya existente y empezar a modificar un lenguaje? ¿Por qué no aprendemos otro, el cual en nuestro mismo país se utiliza? Y las lenguas quechuas, que son justamente lenguas porque son varias, esas lenguas quechuas que se siguen utilizando hoy en día en los Andes centrales, los cuales abarcan alrededor de 7 países de Latinoamérica, sobre todo Argentina en el norte. Digo, ¿qué ocurre con ellos? ¿No sería inclusivo que empecemos a aprender sobre este lenguaje en vez de empezar a desvirtuar el único que ya tenemos? Digo, porque además no es el único, pero digo, si es el único que conocemos, en vez de desvirtuarlo, ¿por qué no aprendemos a hablar de otra forma? Ya sea lengua de señas, ya sea braille, ya sea Cuonlatac, o ya sea alguna de las lenguas quechuas. Digo, porque en el norte esa gente habla de esa forma. Y en muchos lugares nos encontramos con gente que es sordomuda, por ejemplo. Entonces, ¿realmente estamos siendo inclusivos con lo que hacemos o estamos siendo serviles a una corriente que inició dentro de una postura neomarxista, luego que se agarró con el feminismo radical, que hoy en día busca la inclusión de un colectivo LGBT? O sería bueno y correcto, yo recomendaría quedarnos con nuestro idioma, defenderlo y tratar de aprender la inclusión hacia otros lenguajes. Un punto final, las Malvinas. Son argentinas. Sin embargo, las Malvinas están hablando en inglés. Toda la sociedad que habla en ese lugar, incluso por la búsqueda de su autodeterminación, ellos hablan en inglés. También hablan en español, pero el idioma que utilizan, sobre todo cuando viven ahí y se concentran ahí, es en inglés. Digo, vamos a recuperar las Malvinas cambiando nuestro idioma, nuestro lenguaje. Nos vamos a andar desviando y vamos a agregarle una E a nuestro idioma. Vamos a lograr así también de que aquellos que viven en las Malvinas quieran empezar a hablar nuestro idioma, si encima después se los desvirtuamos. Preguntas que me hago al respecto. Pero bueno,
Hasta acá llegamos con el video, les agradezco por verlo. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse y realmente espero que les haya servido. Les pido que difundan con muchas ganas y les agradezco por todo. Pueden escribirme en los comentarios, pueden pedirme videos, me quedan 3 o 4 para hacer y luego voy a cambiar un poco la temática sobre estos videos, pero bueno, es un cierre de año que se está haciendo, así que bueno, les agradezco por todo, les mando un saludo muy grande y seguimos con esto. Pues